La palabra el senador Manuel Cárdenas Fonseca para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 constitucional. Con el permiso de la presidencia, y saludo respetuosamente a las mujeres empresarias de Sinaloa que hoy se encuentran presentes en el desarrollo de esta sesión de pleno. Y en virtud de que en el orden del día de esta sesión están debidamente registradas 4 iniciativas con proyecto de decreto firmadas por el de la voz, solicito se me permita presentarlas en este solo acto con el propósito de que las mismas se turnen a las comisiones correspondientes y se inicie su análisis y discusión. Compañeros legisladores, la primera de ellas es una modificación al artículo 16 constitucional que contempla la figura del arraigo. Esta figura del arraigo es claramente violatoria de la presunción de inocencia y resulta muy lamentable que se encuentre en el texto constitucional. El arraigo, todos lo sabemos, es una forma de detención arbitraria que contraviene las garantías y los principios de un sistema penal garantista, además de violentar los derechos humanos de las personas. Por eso los invito a que me acompañen a que eliminemos la figura del arraigo de nuestro texto constitucional. Con ello, protegeremos los derechos de todos los mexicanos, además de que promoveremos que se busquen medidas alternativas en la investigación penal, que se acabe la discusión de si el Poder Judicial tiene que soltar a los que quedan sujetos bajo proceso o a proceso por las ineficiencias, las ineficacias y los abusos de la parte investigadora. Y se verán obligados a involucrarse en el mejoramiento de las técnicas y las tecnologías ministeriales y policíacas de aquellos servidores públicos que atienden la parte pericial y la investigación. La segunda se refiere a adicionar con una nueva fracción el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de dar sustento legal pleno a la Comisión Ordinaria de Cambio Climático y Desarrollo Bajo de Emisiones en este Senado de la República. Nuestra colegisladora, la Cámara de Diputados, ya la contempla. Es fundamental que enfrentemos no nada más lo que se refiere a la Agenda 2030, al pendiente que tenemos de manifestarnos respecto del Acuerdo de París, que por cierto será el tema de la reunión de las Naciones Unidas el próximo 20 de septiembre, sino que también enfrentemos los compromisos de los gobiernos abiertos bajo un esquema de plena repercusión y alcance legal. Y es por eso que se les pide de la manera más atenta podamos tener como comisión ordinaria el tema que atienda el cambio global y la emisión baja de contaminantes. La tercera iniciativa atiende diversas disposiciones a algo que nos lastima y nos lacera a todos los mexicanos. No creo yo que haya alguno, salvo el que cometió el delito, que no esté de acuerdo con esto. Y que se refiere a tener un verdadero registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas. Es lastimoso ver cómo estamos viendo en las noticias a diario cómo el mosaico nacional pareciera que es Gruyère de tantas fosas, de tantos pozos, de tantos cadáveres ahí escondidos,
y no tengamos ni los protocolos ni los registros estandarizados en las entidades federativas y ni siquiera entre las instituciones que tienen que ver desde la parte competencial en la materia. De ahí que esta iniciativa propone imponer la obligatoriedad del orden en las instituciones y en los distintos órdenes de gobierno para que no se siga suscitando la imposible identificación de las personas desaparecidas o extraviadas. Y una última, que hago un respetuoso llamado a todos los organismos camarales, a todas las organizaciones intermedias, a todas las personas económicamente activas y a ustedes, compañeros legisladores, para modificar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. La corrupción se manifiesta de muchas maneras y una de ellas es la extralimitación de facultades, el indebido ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos, más de manera determinante en los funcionarios fiscales. De ahí que, con el objeto de tipificar y sancionar como delitos fiscales las conductas de estos servidores, que a todas luces son ilegales, que conculcan la privacidad de la persona, que reflejan un claro abuso en contra de la actividad económica de la persona, que transgreden los derechos humanos de la persona y los contribuyentes, estas personas en tanto contribuyentes, quedan en pleno estado de indefensión ante estas autoridades recaudatorias que, sabedoras del vacío de ley, se extralimitan en sus facultades o hacen un ejercicio indebido de su encargo o hacen un uso ilegal, ilícito de la información a la que tienen acceso. Son estas 4 iniciativas, compañeros legisladores, las que presento ante ustedes el día de hoy, y les pido respetuosamente a las comisiones y a todos ustedes que me acompañen en la aprobación de las mismas. Es cuanto, Presidencia. Daremos turno a las iniciativas que presentó el senador Cárdenas y, como es su derecho y su solicitud, se refiere, por un lado, al proyecto de reforma al artículo 16 constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Al mismo tiempo, al proyecto que adiciona al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General, que se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Del mismo modo, al proyecto que reforma la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, y al proyecto que reforma al Código Fiscal de la Federación, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Para dar certeza a esta presidencia, también quiero insistir en el turno que le daremos a las 8 iniciativas que presentó el senador Lozano.